pasada. Habíamos dicho que nos íbamos a dedicar a dos elementos de la estructura del contrato, que eran el objeto y el consentimiento. El consentimiento, pues vimos que ese es un contrato consensual, que solamente había una excepción, y era el arrendamiento de un establecimiento de comercio, que ese sí era solemne en virtud del artículo 833 del Código de Comercio y en concordancia con el 826. Y que no fuéramos a confundir el arrendamiento de un establecimiento de comercio con el arrendamiento de un local comercial, porque no es lo mismo que yo arriende una cafetería que yo ya monté y respecto de la cual conseguí una clientela, que yo alquilar un local donde otro monta una cafetería y es el que tiene que hacer el esfuerzo de conseguir la clientela. El arrendamiento del establecimiento de comercio es el arrendamiento de una especie de objeto incorporal, una reunión de cosas corporales o incorporales, una idea que tiene la particularidad de atraer a una clientela. Y que aunque ese establecimiento se entregue junto con el local, no se está arrendando el local. El local no es más que un elemento accidental y aunque sea pues por su dimensión y por su naturaleza y por su costo y todo posiblemente más valioso que el almacén, que el establecimiento de comercio, pues allí ya no es más que un accesorio, es una cosa más que yo tengo que entregar en el establecimiento como entrego el aviso, como entrego las vitrinas, como entrego el mobiliario, como entrego la mercancía lista para la venta. Es muy posible que dentro del negocio se hable, hombre, ¿qué vamos a hacer con el local? Pongámosle un precio adicional porque este local tiene, pues, en fin, ya eso lo valorará el dueño del establecimiento cuando va a arrendar su establecimiento. Ese arrendamiento de ese establecimiento de comercio es un arrendamiento solemne. Ese es un arrendamiento solemne. Y la solemnidad es escritura pública o documento privado reconocido ante notario. Lo que es distinto a arrendar un local comercial. El local comercial, yo le arrendo un local a una persona para que monte su cafetería o su farmacia o lo que quiera, pues y listo, ese es consensual. Ese lo que da es lugar, ese arrendamiento lo que da es lugar a una figura que se llama la propiedad comercial, que la veremos en su momento, que es un derecho a la renovación, etcétera, etcétera. Pero no es lo mismo pues arrendar un establecimiento de comercio que un local comercial. Y nos deteníamos en el objeto. Entonces, sabemos que hay dos nociones de objeto. Aquello que se trata de dar, hacer o no hacer, o el soporte material mismo de la obligación. Entonces, en 1517 nos dice, toda declaración de voluntad tiene que tener por objeto algo que se trata de dar, hacer o no hacer. Aquí decíamos, vamos a ver esto desde el ángulo del arrendador y desde el ángulo de la obligación del arrendatario. ¿Cuál es la obligación del arrendador? El arrendador tiene muchas obligaciones, después las veremos. Pero la principal es conferir un goce. Conferir un goce, esa es una obligación de hacer. Hombre, para conferir el goce, claro, tiene que entregar la cosa, pero ese no es un dar, ese es un entregar. Y esa entrega se considera una obligación de hacer. Muy bien, él tiene que conferir un goce. Y ese goce es un goce más limitado que el del usufructuario, porque el del usufructuario, primero, eso es un derecho real que se tiene frente a todo el mundo. El arrendatario no tiene derecho sino frente al arrendador. Él no le puede exigir nada ni a un reivindicante, ni a un señor que compra, ni nada. Él, los derechos derivados del contrato de arrendamiento no se los puede reclamar sino al arrendador, no más. Artículo 666 del Código Civil. El derecho personal es aquel que tenemos frente a una persona que por un hecho suyo, el contrato de arrendamiento, o por disposición de la ley, adquiere la obligación correlativa. Así las cosas, pues, el derecho del usufructuario es un goce mucho más amplio porque es un derecho real, este es un derecho personal, pero no solo eso, sino que el goce del usufructuario es un goce mucho más elevado, mucho más amplio. Él puede gozar de muchas maneras. Él puede irse a vivir al apartamento que le dieron en usufructo. Él puede dar en arriendo y ponerse una renta. Él puede dar eso incomodato a una tía que lo crió. Él puede dejar eso vacío porque no quiere que nadie lo ocupe. El arrendatario, señores, no puede ceder el contrato. No puede subarrendar. Está muy limitado. Que eso es un goce más limitado. Allá habíamos dejado en clase pasada y entonces veamos ahora el objeto con base en el artículo 1517, aquello que se trata de dar, hacer o no hacer, pero desde el ángulo de la obligación del arrendatario. Desde el ángulo de la obligación del arrendatario. La obligación principal del arrendatario, que tiene muchas, vamos a ver que tiene muchas, pero la principal
y la que tal vez más motiva pues al arrendador es el pago de un precio. El arrendatario tiene que pagar un precio. Muy bien. Ese precio puede ser en dinero o en frutos naturales producidos por la cosa arrendada. Leamos el artículo 1975, por favor, del Código Civil. Yo voy, profe, lo estoy buscando. Hágale, Isabel. Artículo 1975. El precio puede consistir ya en dinero, ya en frutos naturales de la cosa arrendada y en este segundo caso puede fijarse una cantidad determinada o una cuota de los frutos de cada cosecha. Llámese renta cuando se paga periódicamente. Muy bien. Entonces, ¿qué obligación tiene el arrendatario? Una obligación de dar. Una obligación de dar. Esta no es de hacer. Esta es una obligación de dar porque él tiene que hacer dueño de un precio al arrendador. Esta sí es de dar estrictamente. Y ojo que se trata de dar un género, porque el dinero es un género. En ninguna parte se dice, deme la plata del sobre que está debajo del colchón suyo. No, deme dinero, deme 1.000.000 de pesos. El que usted tiene en el banco, en la caja de ahorros, el que está por llegar o el que le va a llegar, o el que va a sacar de unas cesantías, qué sé yo. Entonces ese es un género. Como es un género, ustedes saben que los géneros no perecen. ¿Eso qué significa? Que la obligación es más que de resultado. Si, por ejemplo, un incendio devoró una caja donde estaba la plata con que le iban a pagar al arrendador, el arrendatario no le puede decir, hombre, no, yo me exoneré de mi obligación porque es que yo no me puedo volver plata para pagarle a usted, porque resulta que un incendio devoró la caja donde yo tenía esa plata. Y yo, no, 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 se perdió la suya, no la mía, vaya pues que su primo le presta o el banco le presta o en otra parte consigue. Pero el dinero no es una especie de cuerpo cierto que lo hubiéramos determinado, lo hubiéramos señalado, hubiéramos dicho, este es con lo que me va a pagar. Entonces, como eso es un género, entonces, es una obligación de dar. Ya eso solo la vuelve una obligación de resultado. ¿Qué significa eso? Pues que este señor no se puede exonerar demostrando, sí, yo fui muy diligente y muy cuidadoso y yo le cuidé su plata, pero vea que fue que yo me descuidé levísimamente, pero yo me podía descuidar levísimamente. No, 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 vea, no se ponga con esa cantaleta que la obligación suya es de resultado, es una obligación de hacerme dueño a mí de un precio, punto. Aquí no me venga a decir que usted se manejó muy bien. Entonces usted no lo exoneraría, miren que lo estoy diciendo en condicional, no lo exoneraría sino una fuerza mayor o un caso fortuito, dígame si fue un tsunami, dígame, porque está obligado de resultado. Pero peor aún, es que no lo va a exonerar ni un tsunami, ni un terremoto, ni nadie, porque es un género y los géneros, pues, se dice en un lenguaje coloquial, no perecen. Pues claro, ese dinero se quemó, pues, pero el género como tal sigue habiendo mucho dinero. Si se le quemó el que estaba bajo el colchón, vaya, tráigame otro, pues, no sé, yo lo espero, pero no me venga a decir que usted se exonera de responsabilidad. De manera que ojo con eso, que este señor sí tiene una obligación de dar, y es una obligación de dar un género, dinero. Ahora, el 1975 le dice que él también puede pagar con frutos naturales, con frutos naturales. Entonces, esto es muy frecuente y esto es lo que da lugar de pronto a un contrato que se llama el contrato de aparcería. En el contrato de aparcería, yo entrego la tierra y el aparcero, ese agricultor o ese ganadero que cultiva los productos de la tierra o de la ganadería, vende la cosecha o vende la partida de ganado y me da un porcentaje. Entonces, el precio puede consistir ya en dinero, ya en frutos naturales producidos por la cosa arrendada. Hasta allí, el objeto del contrato de arrendamiento visto desde el ángulo del artículo 1517, el dar o el hacer, y respecto del arrendador y del arrendatario. Ahora miremos el objeto como soporte material de la obligación. El objeto como soporte material de la obligación. Entonces miremos las cosas desde el ángulo del arrendador. Desde el ángulo del arrendador. El soporte material de la obligación del arrendador es una cosa. Estamos viendo arrendamiento de cosas, no estamos viendo arrendamiento de servicios inmateriales, ni arrendamiento para la confección de obra material, ni arrendamiento de transporte. Estamos viendo arrendamiento de cosas. Entonces, el soporte material de la obligación del arrendador es una cosa material. Esa cosa, perdón, es una cosa. Y esa cosa nos advierte el artículo 1974, que puede ser
una cosa corporal o incorporal, perfectamente, puede ser un corporal o un incorporal. Si yo puedo arrendar un carro, puedo arrendar un apartamento, pero igual yo puedo arrendar un crédito, yo no sé para qué, pero si el otro quiere pues tomar en arriendo un crédito, él verá si lo hace. Pero es más fácil entenderlo si yo arriendo una marca, si yo arriendo una patente, si yo arriendo un diseño, si yo arriendo un secreto industrial, cualquiera de estos elementos de la propiedad industrial. Como puedo arrendar también, por ejemplo, el nombre de una revista. Yo a una editorial cojo, yo soy dueño de la revista Semana y a una editorial le arriendo el nombre Semana o el nombre El Tiempo, el nombre El Colombiano. Esas cosas son incorporales y se pueden arrendar, como puedo arrendar también una película. Que eso en el lenguaje de la gente que maneja marcas y patentes se lo suele decir concesión, sí. Porque ya eso tiene otros ingredientes que de pronto se salen del arrendamiento, si es que el dueño de la marca va a trazar unas pautas y va a decir esto me lo tienen que usar así, asá, en esta forma, etcétera, etcétera, y ya no recibe un precio fijo mensual, sino que ya lo que hace es participar en unas utilidades que produzcan los objetos que llevan esa marca. Ese es otro cuento. Pero si yo cambiase directamente el goce en una marca, en una patente, en un diseño, por un precio fijo, ese sería un arrendamiento. Entonces, puede ser corporal o incorporal. Leamos el artículo 1974, por favor. Artículo 1974. Son susceptibles de arrendamiento todas las cosas corporales o incorporales que pueden usarse sin consumirse, excepto aquellas que la ley prohíbe arrendar, y los derechos estrictamente personales, como los de habitación y uso. Puede arrendarse aún la cosa ajena y el arrendatario de buena fe tendrá acción de saneamiento contra el arrendador en caso de evicción. Muy bien. Uno se pregunta, ¿a quién le tiene que pertenecer el objeto dado en arrendamiento? ¿A quién le debe pertenecer el objeto dado en arrendamiento? Esa cosa, ¿a quién le debe pertenecer? Y decimos, hombre, lo lógico al arrendador. Arrendador y dueño son una misma persona. Pero también le puede pertenecer a un tercero. Es válido el arrendamiento de cosa ajena. Claro, con más razón si yo no estoy dando, si yo no tengo que dar. Aquí no se trata de dar, se trata de conferir un goce. Entonces, es válido, es válido el arrendamiento de cosa ajena, así como es válida la venta de cosa ajena. Lo que pasa es que el vendedor no puede traditar porque nadie puede traditar más derechos de los que tiene, pero un notario le hace la escritura y es válida la venta. Y ya usted lleva la mitad del camino recorrido. Asimismo, en el arrendamiento, que es un acto de administración, pues es mucho más fácil. No hay una obligación de dar, sino de hacer, es decir, conferir un goce. Entonces, el arrendador, la cosa puede pertenecer a un tercero. Se puede arrendar la cosa ajena. Claro que sí. Pero, ¿qué pasa si el tercero reivindica esa cosa y le dice al arrendatario, oiga, maestro, preste esa cosa para acá, eso es mío? A usted le arrendaron una cosa ajena y yo de pronto me veo en la calle y claro, yo me voy a poner furioso con el arrendatario, con el arrendador. Vea, usted me arrendó una cosa ajena, etcétera, etcétera. Allí el arrendatario no está desamparado, él tiene un derecho de una garantía de evicción, él tiene un derecho de saneamiento, él tiene una garantía de saneamiento por evicción, de manera que se siguen los lineamientos del artículo 1988. ¿Qué nos va a decir ese artículo, señor arrendatario? Si a usted lo demandan, pues dígale al juez que usted no es el dueño de eso y dígale quién es el verdadero dueño. Y si demandan al verdadero dueño, siéntese a esperar a ver qué dice la sentencia, porque la sentencia no le va a decir a una persona por el solo hecho de demandar, si esto es suyo, camine y lo entregamos. No, arrendador y arrendatario, quédense quietecitos. Sigan allí y sigan en el pleito, y siga, señor arrendador, en el pleito. Si el tercero triunfa y desposeen al arrendador, y lógico, se va el arrendatario, pues ¿por qué? Se va el arrendador y el arrendatario, se va el torero con toda la cuadrilla. Me oirán decir mucho esa frasecita aquí. Se va el torero con toda la cuadrilla. Se va usted, señor, que arrendó una cosa ajena. Usted, señor, que se les dio de poseedor y arrendó una cosa ajena. Y se va usted, señor arrendatario, y yo a usted no lo conozco. Y no me vaya a decir que usted tiene un derecho real, porque usted no tiene un derecho real. Usted tiene es un derecho personal, vaya, reclámelo al arrendatario a quien yo acabo de expulsar aquí. Entonces, el arrendatario ya tendrá unas acciones contra el arrendador. Le diga, camine pues maestro, usted me arrendó una cosa ajena. Me sacaron de allá,
y usted me tiene que pagar una indemnización. Después veremos eso en su momento. Pero de momento digamos que la cosa le puede pertenecer también a un tercero, que se puede arrendar la cosa ajena. ¿Y qué pasa si el tercero reivindica? Pues hombre, que si triunfa en el pleito, se van el arrendador y el arrendatario de allí. Y el arrendatario ya tendrá unas acciones frente al arrendador. Hay un saneamiento por evicción. Leamos el artículo, puede ser el 1977, leámoslo a ver. Artículo 1977. El arrendamiento de cosas, la parte que da el goce de ellas se llama arrendador y la parte que No, da el precio, arrendatario. permítame, yo busco aquí un momentico, yo entro acá y lo buscamos. No, no lo tengo acá, es uno de esos primeros. Será la segunda parte del 1975 o del 1976. Dice, puede arrendarse aún la cosa ajena. 1970. El 1976 es determinación del precio y el 1975 es el precio del contrato de arrendamiento. Y eso no tiene un segundo inciso que dice, puede arrendarse aún la cosa ajena. El 75, no, llámese renta cuando se paga periódicamente. Profe, el cual estás hablando es el 1974, que es cosa objeto de arrendamiento. Perfecto, listo. Leamos el 1974, leamos esa parte. Es un segundo inciso, ¿verdad? Sí, Sí, señor. profe. Listo, leámoslo. Dice, puede arrendarse aún la cosa ajena y el arrendatario de buena fe tendrá acción de saneamiento contra el arrendador en caso de evicción. Muy bien. ¿Cómo funciona eso? Artículo 1988. Allí nos va a decir, démosle una leída al 1988. Dice, y el arrendatario tendrá derecho a la evicción. Leamos el 1988, que ahí nos va a decir cómo funciona. Después nos extendemos en él. Artículo 1988. Si el arrendatario es turbado en su goce por vías de hecho de terceros que no pretenden derecho a la cosa arrendada, el arrendatario a su propio nombre perseguirá la reparación del daño. Y si es turbado o molestado en su goce por terceros que justifiquen algún derecho sobre la cosa arrendada y la causa de este derecho hubiere sido anterior al contrato, podrá el arrendatario exigir una disminución proporcionada en el precio o renta del arriendo para el tiempo restante. Y si el arrendatario, por consecuencia de los derechos que ha justificado un tercero, se hallare privado de tanta parte de la cosa arrendada, que sea de presumir que sin esta parte no habría contrato, podrá exigir que se cese el arrendamiento. Además, podrá exigir indemnización de todo perjuicio si la causa del derecho justificado por el tercero fue o debió ser conocida del arrendador al tiempo del contrato, pero no lo fue del arrendatario, o siendo conocida de este, intervino estipulación especial de saneamiento con respecto a ella. Pero si la causa del referido derecho no era ni debía ser conocida del arrendador al tiempo del contrato, no será obligado el arrendador al abonar el lucro cesante. Muy bien. Después vemos con detalle esto, pero ya saben. Estamos preguntándonos a quién le puede pertenecer la cosa. Y entonces hemos dicho al arrendador, eso es lo normal. Que yo pues soy dueño de un apartamento y yo mismo lo voy a dar en arriendo. Pero le puede pertenecer a un tercero y en caso de que el tercero reivindique, el arrendador tiene que indemnizar al arrendatario. Ya después vamos a ver con qué condiciones, porque si el arrendatario sabía dónde se estaba metiendo, el Código Civil no le va a alcahuetear. Y usted sabía que estaba arrendando una cosa ajena y que en cualquier momento llegaba el verdadero dueño y los sacaba a todos de ahí, de manera que no venga a pedir indemnización de perjuicios. Entonces, después veremos eso con detalle. Pero en este punto conviene hacernos una pregunta. Hombre, ¿se podrá arrendar aún la cosa ajena? Perdón, la cosa propia. ¿Se podrá tomar en arriendo la cosa propia? Es decir, ¿cómo? Que yo arriendo un apartamento que ya es mío, que yo arriendo un carro que ya es mío, que yo tomo en arriendo. Ese es un defecto que tiene el español, que cuando dice yo arrendé una casa, uno no sabe bien si la dio en arriendo o la tomó en arriendo. Muy bien, ese defecto no existe ni en el inglés ni en el francés. En el español existe ese problema. Yo arrendé una casa y yo no sé si fue que yo la tomé en arriendo o la di en arriendo. Muy bien. Entonces, cerrando ese paréntesis,
uno se pregunta, ¿cómo? Que yo tomo en arriendo un carro que ya me pertenece, que yo tomo en arriendo una acción que ya me pertenece, una casa que ya me pertenece, una máquina que ya me pertenece. La pregunta me parece absurda, dirían ustedes. Bueno, no es tan absurda. Yo sé que ustedes traen del curso de contratos un principio que dice no es válida la compra de cosa propia. No es válida la compra de cosa propia. La compra de cosa propia no es válida. Y el supuesto comprador, que ya es dueño de la cosa, tiene derecho a que le devuelvan el precio que pagó por ella, porque no es válida la compra de cosa propia. Usted no puede ingresar a su patrimonio lo que ya está dentro de su patrimonio. Entonces uno trae esa idea de allá y se me así como no se puede comprar la cosa propia. Yo puedo comprar cosas ajenas, pero no comprar cosas propias. ¿Será que se puede arrendar una cosa propia? Uno se hace esa pregunta. Y doctor, me parece como absurda esa pregunta. No es tan absurda. Resulta que sí se puede arrendar una cosa propia. La cosa entonces le puede pertenecer al arrendador, a un tercero y aún al arrendatario. ¿Y cuál sería el caso? Yo soy un nudo propietario. Soy nudo propietario. Y le digo al usufructuario, hombre, ¿usted qué va a hacer con ese goce suyo? Dígame, yo voy a arrendar eso. Dígame, arréndemela a mí mismo, que nadie la cuida más que yo, que soy el dueño. Entonces yo ya tengo la cosa porque soy nudo propietario, pero tengo el goce, aunque limitado, sobre la cosa, pues yo le pago a usted el arriendo y nadie la cuida más que yo. Y seguramente que el arrendatario le va a decir, hombre, sí, ¿quién va a cuidar a la cosa más que usted? Entonces eso puede suceder, que un nudo propietario que ya es dueño tome en arriendo lo que es suyo, de manera que no se les haga tan exótico. Entonces, esto nos sirve para decir que la cosa arrendada le puede pertenecer al arrendador, a un tercero y aún al arrendatario. Ese espectro tan amplio que tiene pues, el contrato de arrendamiento. Muy bien. El artículo 1975 o 74 nos decía que se pueden arrendar cosas corporales o incorporales. Volvamos a leer ese encabezamiento que alguien lo tiene por ahí de la mano, porque desde 1974 hace parte de esto que acabamos de ver, el saneamiento por evicción. Leamos el encabezamiento del 1975, del 1974. Son susceptibles de arrendamiento todas las cosas corporales o incorporales que pueden usarse sin consumirse, excepto aquellas que la ley prohíbe arrendar y los derechos estrictamente personales, como los de habitación y uso. Muy bien. Entonces, nos dice ese artículo que la cosa debe ser comerciable. Que la cosa debe ser comerciable. Y nos vamos por ahí para la compraventa, porque la compraventa siempre la tiene uno como sobrevolando todos los contratos. Y por ahí nos decían, no es comerciable la cosa embargada para efectos de la compraventa. Hay objeto ilícito en la enajenación de las cosas embargadas. Entonces, en conclusión, no se pueden comprar cosas embargadas. El notario no les va a hacer la escritura. Bueno, no, yo no me voy a poner a hacer una escritura que ya esa de entrada que es nula porque esa cosa está embargada. Ahí me trajeron el certificado de 20 años y ahí digo al registrador que esa cosa estaba embargada. Eso está fuera del comercio. No es válida la compra de cosa encargada o la venta de cosa embargada, perdón. La compra o la venta de cosa embargada. Con ese mismo sentimiento que traemos de allá, con ese mismo tufillo de desconfianza que traemos de allá, nos preguntamos, hombre, ¿se podrán dar en arriendo, tomar en arriendo cosas embargadas? Estarán fuera del comercio para efectos del arrendamiento de las cosas embargadas. Porque lo que me queda claro es que no la puedo comprar, ni la puedo vender. Pero, ¿será que porque esa cosa está arrendada yo no la puedo dar en arriendo? ¿O será que porque esa cosa está embargada yo no la puedo tomar en arriendo? Tengo esa limitación, estoy pues así cruzado de brazos, pues maniatado y no puedo hacer ese negocio. Señores, la cosa arrendada sí se puede dar o tomar en arriendo. Claro que sí. No está por fuera del comercio para efectos del arrendamiento. Es que el artículo 1521 del Código Civil dice, hay objeto ilícito en la enajenación, tercero de las cosas embargadas. Entonces, miremos enseguida, vamos leyendo, vamos buscando el 1521, que nos dice, hay objeto ilícito en la enajenación de las cosas embargadas, no en la conferencia del goce de las cosas embargadas. Entonces, las cosas embargadas son susceptibles de arrendamiento, porque no se van a enajenar,
El arrendamiento es un acto de administración, no de enajenación. Algo más. Un secuestre al que le entregan una cosa debe procurar que esa cosa dé rendimientos, y si hay alguien que la quiere tomar en arriendo, él debe dar eso en arriendo. Y algo más, a los acreedores les interesa que un apartamento que está embargado no esté cerrado comiéndolo el polvo y el mugre y cayéndose. No, ojalá lo den en arrendamiento para que esos arrendamientos entren a órdenes del juzgado y entren a la caja y nos paguen a nosotros. Entonces, el 1974 nos dice, la cosa debe ser comerciable, pero entendamos, allí no nos están diciendo, como en la compraventa, que está por fuera del comercio la cosa embargada. Para efectos del arrendamiento, la cosa embargada no está fuera del comercio. Para efectos del arrendamiento, para efectos de enajenaciones, sí. Para efectos de conceder simples goces o actos de administración, no. Es válido el arrendamiento de la cosa embargada. Inclusive es función del secuestre tratar de reproducir, y del mismo deudor, y es muy ventajoso para los acreedores que la cosa arrendada se den arriendo para que produzca cánones, esos cánones los consignen a órdenes del juzgado y haya plata con que pagarle a los acreedores. Leamos el artículo 1521 y veamos muy bien ese encabezamiento. Hay un objeto ilícito en la enajenación. Primero, de las cosas que no están en el comercio. Segundo, Segundo, de los derechos o privilegios que no pueden transferirse a otra persona. Tercero, de las cosas embargadas por decreto judicial a menos que el juez la autorice o el acreedor consienta en ello. muy bien. Entonces, el 1974. Oiga, doctor, aquí nos dice que se puede dar en arrendamiento una cosa, corporal o incorporal, con tal de que esté en el comercio. ¿Las cosas embargadas están por fuera del comercio del arrendamiento? ¿Del comercio del arrendamiento? No. Las cosas embargadas están dentro del comercio para efectos del arrendamiento, porque ese es un acto de administración, no de disposición, no de enajenación. Lo que sí hay que utilizar del artículo 1521 es eso que dice que no se pueden dar en arriendo las cosas que están fuera del comercio. ¿Qué está fuera del comercio? Las cosas de orden las cosas de uso público. No puede haber en arrendamiento ni una acera, ni un puente, ni la piscina olímpica, porque es del municipio de Medellín, ni el parque de Envigado. No, eso es público. Eso no se puede. Lo mismo las cosas que no tienen una posibilidad jurídica, el sol, la luna, las estrellas, todas esas cosas. Esos son ejemplos, pero pues nadie le va a ocurrir, salvo que esté loco, ir a arrendar un unicornio o la luna o las estrellas o una sirena o cualquier cosa de esas mitológicas. Yo no puedo dar en arrendamiento bienes de uso público, ni puedo dar en arrendamiento cosas imposibles. Como no puedo dar en arrendamiento derechos personalísimos, ojo muchachos, ya estamos redondeando cosas porque ya ustedes están a las puertas de ser abogados. No confundir derechos personales con derechos personalísimos. Los derechos personales son los que tengo frente a una determinada persona que por un hecho suyo, por disposición de la ley, adquirió la obligación correlativa. Los derechos personalísimos son distintos a los personales. Los personalísimos se llaman así es porque son atinentes a una persona, el derecho a pedir alimentos, el derecho que nace del pacto de retroventa, el derecho de uso o habitación. Entonces, cuando yo a una tía que me crió le digo, la voy a dejar vivir en este inmueble, esto es más limitado que el derecho de usufructo, porque usted no puede dar este inmueble que yo le voy a proporcionar, es para que usted viva, por eso se llama derecho de uso o habitación, es para que usted viva, pero vive usted. No me vaya a llevar cosas para allá, ni me lo vaya a volver un lugar de trabajo, ni le vaya a ceder esto a nadie, ni lo vaya a subarrendar, ni le vaya a arrendar a nadie. Usted va a usar o habitar este inmueble. Eso es personalísimo. La ley dice que ese derecho no se puede negociar con nadie. Tampoco se puede dar en arriendo. Entonces, los derechos, ahí se los dijo la norma, derechos personalísimos, o sea, que son atinentes a la persona. No es el personal a diferencia del real, es el que tengo frente a una determinada persona. El personalísimo es un derecho que obedece a mi personalidad, es porque yo soy la tía, es porque yo soy el usuario, el habitador, o porque soy el que tengo el derecho a los alimentos. Esos que son personalísimos están por fuera del comercio. Lo dijo el 1974 y se los dijo el numeral segundo del artículo 1521. Eso no se puede dar en arriendo. ¿Y la cosa embargada? No, la cosa embargada sí de la en arriendo sin problema, y tómela en arriendo que no va a haber problema. Tranquilo. Muy bien. Esa es otra pregunta curiosa. Entonces no hay muchos
Dos preguntas curiosas, hombre, ¿se puede tomar en arriendo la cosa propia? Sí se puede tomar en arriendo la cosa propia. Hombre, ¿y se puede tomar o dar en arriendo una cosa embargada? Sí se puede tomar o dar en arriendo una cosa embargada. Muy bien. Finalmente nos dice el 1974 que la cosa debe ser determinada. Nos dice el 1974 que la cosa debe ser, el 1974 que la cosa debe ser determinada. Ya ustedes saben que desde el punto de vista de la determinación, las cosas pueden ser géneros o especies o cuerpos ciertos. Si son géneros, no perecen. Si yo le digo a una persona, me le voy a arrendar un televisor, yo lo llamo, digo, me voy a necesitar para una conferencia un televisor plano que tenga tantos puertos porque necesito darle tantas conexiones, en fin, LED, un televisor Sony, yo le doy la explicación, ¿cuánto me vale para una conferencia de 2 horas? Me te vale tanto. Listo, tráeme un televisor de esos. Allí me están arrendando un género. Me están arrendando un género. Entonces el tipo me dijo, hombre, no te va a poder cumplir, hombre, ¿qué pasó pues? Hombre, que el televisor se quebró. Le dije, no, pues para ti, a ver, con una arrendaste un género, andate para otra parte y me conseguir un televisor, que aquí tengo la gente esperando. Si es una especie, porque yo le digo, vea, vi allá un televisor, es el tercero que está en la fila, pero que sea ese, que yo lo conozco, que me gustó, que me pareció muy bueno y que es el que ya seleccionamos, el tercero en la fila. Es un televisor Sony de tal, ese es el que usted quiere, no le interesa a otro. No, señor, es ese, punto. Ya lo determinamos. Como ese no hay dos. Ese es una especie de cuerpo cierto. Si un incendio devora ese almacén y se lleva ese televisor, el arrendador me puede decir, señor, la perdí a la cosa que se debe. Yo no me puedo volver televisor, yo no me puedo volver ese televisor para cumplirle a usted. Y otra cosa es si eso fue con culpa mía o sin culpa mía, ya después miramos una indemnización de perjuicio, lo que sea, pero esa obligación para mí se extingue, pues porque yo no me puedo, es una especie de cuerpo cierto. Acordémonos de teoría general de las obligaciones y acordémonos de la compraventa, que el objeto tenía que ser determinado. Aquí también tiene que ser determinado. Y ya sabemos que la determinación, que desde el punto de vista de la determinación, pueden ser especies o cuerpos ciertos, o géneros. Y que si es un género, tráeme un televisor de tantas pulgadas, listo, a las 10 de la mañana estoy allá. Y me llaman y me dicen, oiga, no le puedo, que porque el televisor se me perdió, le digo, voy a ver dónde lo va a conseguir. Y me trae un televisor de esos que aquí tengo la gente esperando. Si cogemos y decimos que tiene que ser el televisor X y que como ese no hay dos, que porque fue el que yo vi, que yo lo examiné, que miré que estaba bien, que todas esas cosas, en fin, es ese, es una especie de cuerpo cierto lo que me tienen que entregar. Si ese lo devora un incendio o se pierde, pues un vez se extingue la obligación del arrendador. Muy bien. Creo que hemos visto pues el objeto del arrendamiento desde dos ángulos, del soporte de la obligación del arrendador y desde el ángulo del arrendador. Muy bien. Ahora vamos a ver el precio, el objeto más bien, como soporte material de la obligación del arrendatario. El precio, o más bien el soporte material de la obligación del arrendatario. Decíamos, ¿cuál es la obligación del arrendatario? Una obligación de dar. ¿De dar qué? Un precio. Muy bien. ¿Cuál es el soporte material de ese precio? Ya de alguna manera también habíamos tocado el tema tangencialmente. Puede ser dinero, pueden ser frutos naturales producidos por la cosa arrendada. Leamos el 1975. El precio puede consistir ya en dinero, ya en frutos naturales de la cosa arrendada, y en este segundo caso puede fijarse una cantidad determinada o una cuota de los frutos de cada cosecha. Llámese renta cuando se paga periódicamente. Muy bien. Entonces, el soporte material del precio del arrendatario puede ser dinero o frutos naturales producidos por la cosa arrendada. Y uno se pregunta, oiga doctor, ¿y qué pasa si el precio consiste en frutos civiles producidos por la cosa arrendada? Si el precio consiste en frutos civiles producidos por la cosa arrendada, le digo a mis patis, a ver, que es que a mí me parece muy normal que yo arriende una finca y que la finca produzca plátanos y papas y mandarinas y que a mí me paguen con plátanos y con mandarinas, pero que yo arriende un inmueble o una cosa y que esa cosa produzca frutos civiles y que me paguen a mí también con parte de los frutos civiles, ¿qué es eso tan raro?
Es que se me hace como complicado el ejemplo. Que no está tan complicado el ejemplo. Resulta que yo le entrego un local comercial a una persona y le digo, no me pague una renta fija. Monte un almacén allí y me da un 12% de las ventas. Si en el mes de septiembre se vendió poquito porque no se vende por esa época o en febrero que los papás, en enero que los papás están comprando ya es útiles para el colegio. Si se vende poquito, me da poquito. Me toca poquito y yo soy consciente de eso. Pero en pleno julio, que todo el mundo está contento estrenando en vacaciones y gastándole la prima, ahí nos desquitamos. Deme el 12% de lo que produzca ese almacén. Y yo, tenga el local, yo se lo entrego a usted y usted me paga con una proporción de las utilidades de ese local. Allí está el ejemplo. Me están pagando con utilidades de un almacén que pusieron en ese local, con frutos civiles producidos por el local. Pero como el artículo 1974 nos dijo que el canon de arrendamiento no podía consistir sino en dinero o en frutos naturales producidos por la cosa arrendada, o en frutos naturales producidos por la cosa arrendada. Entonces, ¿qué va a pasar si a mí me pagan es con frutos civiles producidos por la cosa arrendada? El local dio lugar a un almacén y van a pagar a mí el 12%. ¿Qué va a pasar allí? Hombre, que unos van a decir, ese es un contrato atípico, porque para hacer arrendamiento tienen que ser frutos naturales, no frutos civiles. Porque para hacer arrendamiento tienen que ser frutos naturales, yucas y papas y mandarinas, no frutos civiles. De manera que es un contrato atípico. Y otros dirán, no, eso yo no le veo nada de atípico. La norma dice que el canon puede consistir ya en dinero, ya en frutos naturales. Y aquí me van a pagar dinero. Y la norma no dice, ya en dinero determinado desde el primer día. No, por el contrario, la teoría general de las obligaciones me dice a mí, el objeto puede ser indeterminado con tal de que sea determinable, porque se fijen parámetros. El objeto puede ser en un principio indeterminado con tal de que sea determinable porque se fijen parámetros. Y aquí el canon de arrendamiento es indeterminado porque yo no sé el día del arrendamiento si en febrero me van a pagar mucho, poquito o nada, si en mayo me van a pagar mucho, poquito o nada, si en septiembre me van a pagar mucho, poquito o nada, pero hay un parámetro, el 12% de las ventas. Ventas grandes, ventas chiquitas, ventas medianas, a mí me da el 12%, punto. No está determinado el canon desde el primer día, yo no sé si es 1,5 millones de pesos fijo todos los meses, es indeterminado eso, pero sí es determinable, estoy fijando los parámetros. Usted mira la teoría de la obligación y dice el objeto podrá ser indeterminado con tal de que sea determinable porque se fijen los parámetros. Entonces aquí tenemos un objeto indeterminado pero determinable y me lo van a pagar en dinero. Y la norma dice, el canon puede consistir ya en dinero, ya en dinero. Listo, esto es dinero. Hombre, pero es que no es 1 millón de pesos determinado. Es que el objeto puede ser indeterminado con tal de que sea determinable, con tal de que se fijen los parámetros, y el parámetro está fijado el 12% de los intereses. Y en ninguna parte del artículo dijo que el canon tiene que ser igualitico todos los meses. Entonces, uno podría que iba no voten corriente, que eso no es indeterminado. La norma se quedó corta porque dijo que frutos naturales. Y se dijo que frutos naturales, pues porque cuando el Código Civil salió, pues lo que la gente tenía era fincas y mandarinas y plátanos. Pero el concepto de almacén como lo conocemos hoy en día, los centros comerciales como los conocemos hoy en día, esos cubículos, esas burbujas y esas cosas, eso es muy reciente. Entonces el Código Civil pues no acató a decir el canon puede consistir ya en dinero, ya en frutos naturales o civiles producidos por la cosa arrendada, pero donde dice ya en dinero, listo. Usted no puede coger y decir que porque los frutos no son naturales el contrato es atípico, diría la otra corriente. Entonces una corriente dirá, doctor, ese contrato es atípico, porque para que sea arrendamiento tiene que ser o una cifra determinada o unos frutos naturales, no unos frutos civiles. Ese contrato es atípico. El otro le dirá, no vote corriente, ese contrato es típico, eso no deja de ser un arrendamiento, pues que porque yo no sé el primer día cuál es el canon fijo que yo recibo cada mes. Yo sé que eso es indeterminado, pero yo ya tengo un parámetro. Sí sé que es el 12% de lo que el bien produzca. Unas veces mucho, otras veces poquito. Eso es determinado. Y además la norma dice que el canon puede consistir ya en dinero. Ahí está el dinero. Muy bien. Ustedes se preguntarán, no, doctor, y esto no es una discusión meramente académica, es muy tonta. No, señores, no crean eso.
es que habrá a quien le interese sostener que este contrato es atípico. Hay a quienes les interesa sostener en el campo práctico que este contrato es atípico. Son las 9:02, los voy a dejar con la incógnita, vamos a tomarnos unos 10 o 15 minuticos de descanso y venimos para mostrarles a ustedes por qué hay no arrendadores, sino personas que entregan un local de esos y dicen un momentico que esto es un contrato atípico, no me vayan a meter esto en el mundo del arrendamiento, que esto no es un arrendamiento, esto es un contrato atípico. Y yo les voy a mostrar por qué y les voy a decir por qué es que esto es atípico. Vamos a ver qué es lo que dicen esos personajes. Entonces hagamos una pausita y nos vemos entre 9:15 y 9:20. ¿Les parece? Sí, profe. Muy Sí, bien. señor. Nos vemos enseguida, pues. Permiso.
Jóvenes, ¿me escuchan? Sí, señor. Muy bien. Sí, señor. Bueno, entonces decir, hombre, ¿qué interés puede tener alguien en sostener esa discusión de que si a mí me pagan no con frutos naturales, ni una renta fija de 1 millón de por mensuales, sino que me pagan las proporciones que de un negocio que monten allí? ¿Qué interés puede tener una persona en sostener que eso es un negocio atípico? El interés es el siguiente. El artículo 518 del Código de Comercio dice que para tener derecho a la renovación del contrato de arrendamiento del local, para tener derecho a la renovación del contrato, 518 Código de Comercio, para tener derecho a la renovación del contrato, el inmueble se tiene que tener a título de arrendamiento. Se tiene que tener a título de arrendamiento. Entonces estas personas dicen, hombre, usted sí tiene ese local, pero no lo tiene a título de arrendamiento. De manera que usted puede llevar 10 años allí, pero vencidos los 10 años me tiene que devolver mi local. Y no me puede alegar que es que yo le tengo que renovar y seguir renovando ese contrato, que usted tiene más de 2 años, que tal cosa, porque yo le voy a decir, listo, usted sí tiene un establecimiento de comercio ahí, eso es un inmueble, pero no lo tiene a título de arrendamiento, lo tiene a título de un contrato atípico, que le suelen decir concesión de espacio. Entonces, para que vayamos a cosas concretas, la mitad del hueco está así entregado. Todos esos locales los entrega el dueño, o sea, alguien que pone un negocio y me da una proporción de lo que se venda. Todo Mallorca. El centro comercial Mallorca, en su inmensa mayoría, no son locales que alguien compró y arrendó o que están tomando arriendo, no. Ponga negocios y me da a mí una proporción de lo que usted venda. A esos contratos le suelen decir contratos de concesión de espacio. ¿Para qué? Para que eso diga, esto no está, eso es un contrato atípico, esto no es un contrato de arrendamiento, esto es una especie por ahí como de sociedad de hecho, esto tiene una cosa ahí rara, esto maneja una contabilidad especial, esto maneja una especie de unión aquí de fuerzas. Este es un contrato de pronto como colaboración donde yo pongo el inmueble y el otro pone el establecimiento y partimos unas utilidades. En fin, a eso le van buscando con el fin de que eso aparente ser o se le denomine un contrato atípico. Y como contrato atípico que es, no se le aplica el artículo 518 que dice que el empresario que a título de arrendamiento tenga un local más de 2 años con un mismo establecimiento tendrá derecho a la renovación. Te llega el señor, va a necesitar el local. Y me pregunto, así es que yo llevo 5 años aquí y ya acredita una clientela y todas esas cosas. Sí, pero no te voy a renovar. Ah, que yo tengo derecho a una renovación, ¿no? Usted verá y nos metemos en un pleito. Usted tiene derecho a la renovación si tuviera título de arrendamiento, pues usted no tiene título de arrendamiento. Entonces, eso es lo que da lugar a la discusión. Pero, aparte, pues, este punto que puede ser una curiosidad, pero que ya ustedes saben que va más allá de una discusión académica, el precio como soporte material o el dinero como soporte material o los frutos naturales como soportes materiales de la obligación del deudor tienen que estar determinados o al menos ser determinables. Entonces el artículo 1976 tal vez nos va a decir, es que, a ver, no sé cuál es el que dice que tiene que ser determinado y que se determina de las mismas formas que en el contrato de compraventa. Volvamos a mirar ese 1974 o el 1970. Pero si es el 1976, dice el precio podrá determinarse de los mismos modos que el contrato de venta. Muy bien. Me excusan que no tenga aquí a la mano, fue que no abrí con previamente pues esa parte de las normas para proyectarlas acá. El 1976 nos dice, bueno, ya le dijimos que el precio puede consistir en dinero, en frutos naturales producidos por la cosa arrendada. Vaya por allá y usted maneje el pleito o la pelea sobre si los frutos civiles pueden ser canon de arrendamiento. Muy bien. Pero si determinen ese precio, determínenlo. Lo dice el 1976. Y lo determinan como se determina la compraventa. Y entonces nos preguntamos, ¿cómo se determina el precio en la compraventa? Hay dos normas, el 1864 y el 1865. Leamos el 1864, por favor. El 1976 nos dijo, en materia de determinación del precio, váyanse para la compraventa.
¿Qué nos decía la compraventa? Miremos los artículos 1864 y 1865 y enseguida ya precisamos cosas. 1864. El precio de la venta debe ser determinado por los contratantes. Podrá hacerse esta determinación por cualesquiera medios o indicaciones que lo fijen. Si se trata de cosas fungibles y se venden al corriente de plaza, se entenderá el del día de la entrega, a menos de expresarse otra cosa. Muy bien, y el Y el 1865. 1860 Sí. podrá Que asimismo podrá dejarse a un dejarse el tercero. precio. Ajá. Podrá asimismo dejarse el precio al arbitrio de un tercero, y si el tercero no lo determinare, podrá hacerlo por el cualquiera otra Por persona en él, que se cualquier conviene. persona. Así, Podrá por hacerlo él por él. otra persona en que se convinieren los contratantes. En caso de no convenirse, no habrá venta. No podrá dejarse el precio al arbitrio de uno de los contratantes. Muy bien, ya habíamos visto estas normas en la compraventa. En la compraventa el precio se determina libremente por las partes. Pero ya habíamos dicho, la teoría general de las obligaciones nos dice, el precio puede no ser determinado con tal de que sea determinable. Y esto sucede muchas veces. Hombre, no, te vendo a cómo eso está en el mercado, así se venden dólares. ¿A cómo me van a vender esos dólares? ¿A cómo estén en el mercado? ¿A cómo vas a vender esos gramos de oro? ¿A cómo estén en el mercado? ¿Cuánto me vendes ese carro? Pues preguntemos a ver cuánto está valiendo ese carro en el mercado de segunda. Entonces, se someten al precio del mercado y la norma nos dice cuando en la compraventa las partes dicen que el precio será el del mercado, es el que la cosa tenga en el mercado el día de la entrega, no el día del contrato. El Código de Comercio sí dice que es el día del contrato. Ahí hay dos normas que se enfrentan. Y la norma comienza diciendo que el precio se puede determinar libremente por las partes. El precio será el que las partes establezcan libremente. Como esta norma supuestamente por invocación del 1976 se aplica al arrendamiento, entonces uno podría decir, bueno, entonces el canon es el que las partes libremente determinen. Claro, el 1879, ¿cuál es el valor del canon? El que las partes determinen. ¿Por qué? Porque aquí lo mandamos para la compraventa y la compraventa en el 1864 nos dice el precio el que las partes libremente determinen. Bueno, sucede que por esas normas especiales que vinieron con posterioridad al Código Civil, ya en materia de arrendamiento no hay libertad absoluta para estipular el canon de arrendamiento. Vamos aterrizando en eso. Ya no hay libertad absoluta. El 1976 nos dice, vaya para la compraventa. En la compraventa en 1864 dice, el precio que ustedes libremente estipulen. Yo me voy a meter en eso. Resulta que aquí ya aterrizamos otra vez en el mundo del arrendamiento, aterrizamos en la realidad y dice, pero pare, no se vaya a emocionar mucho, porque esas normas posteriores establecieron limitaciones. ¿Cuáles son esas normas especiales? Recordemos que hay unos bienes especiales con una normatividad especial. Los locales comerciales, que son los que albergan un establecimiento de comercio. Los inmuebles urbanos destinados a vivienda. Y los inmuebles urbanos no destinados a vivienda ni cobijados por el Código de Comercio, como oficinas, como parqueaderos, como consultorios, etcétera, etcétera. Que sean urbanos, eso sí. Esos son tres inmuebles especiales. Muy bien. ¿Qué sucede con el arrendamiento de inmuebles urbanos destinados a vivienda? ¿Qué sucede con los inmuebles urbanos destinados a vivienda? Que las partes no pueden estipular cualquier canon. No pueden estipular cualquier canon. La ley ya trae una tarifa, trae un límite y dice el canon no puede superar el 1% del avalúo comercial del bien. El canon de arrendamiento no puede superar el 1% del valor comercial del bien. Y ustedes dirán, no, ya tengo la fórmula, le voy a poner un valor comercial bien grande a mi apartamento para yo poder cobrar el 1% de un valor bien grande. No se metan con eso. La misma norma dice que el valor comercial, es el doble del avalúo catastral. Que el valor comercial es el doble del avalúo catastral. Eso es lo que nos dice la norma. De manera que en materia de inmuebles urbanos destinados a vivienda ya no hay libertad. Olvídense del 1976 y del 1864 del Código Civil. Ese canon no puede superar el 1% del avalúo comercial. Y el avalúo comercial no es el que un amigo mío dijo que valía un bien. Ese no es el avalúo comercial. El avalúo comercial para el legislador es el doble del avalúo catastral. ¿Quién dice eso?
el artículo 18 de la ley 820 del 2003. Alguien que lo busque, por favor. Ley 820 del 2003. Artículo 18. La ley 820 del 2003, les recuerdo, es la que regula de manera especial el arrendamiento de inmuebles urbanos destinados a vivienda. ¿Lo estamos buscando o no? Profe, artículo 18. Sí, señora. Yo ya lo tengo. El precio mensual del arrendamiento será fijado por las partes de moneda legal, pero no podrá exceder 1% del valor comercial del inmueble o de la parte de él que se dé en arriendo. La estimación comercial para efectos del presente artículo no podrá exceder el equivalente a 2 veces el avalúo catastral vigente. Muy bien, ahí lo tienen ustedes, señores. Hay una limitación. Pero además hay una limitación para los aumentos. Porque el arrendador podría decir, bueno, listo, yo me aguanto el garrotazo en el primer año, pues, y yo me someto al 1% del avalúo comercial, que es el doble del avalúo catastral. Pero que se tenga ese cliente, pues, porque al segundo año le voy a subir todo lo que yo pueda. Tampoco. El artículo 20 le establece una limitación. Le dice, no, usted no puede aumentar el canon como a usted le dé la gana. Al vencimiento usted puede aumentar, pero no puede ser un aumento que supere el 100% del incremento que haya tenido el índice de precios al consumidor en el año calendario inmediatamente anterior. Usted no puede exceder el incremento que haya tenido el IPC. Más que si usted venía pagando un millón de pesos y el IPC aumentó en un 2.5, usted lo que puede pagar de para arriba, pero usted lo que puede cobrar es hasta 1.025.000. Entonces el aumento también está limitado. Está condicionado al valor del IPC, del incremento que haya tenido el incremento de los precios al consumidor en el año calendario inmediatamente anterior. Artículo 20, Isabel, por favor, leámoslo, de la ley. Cada 12 meses de ejecución del contrato bajo un mismo precio, el arrendador podrá incrementar el canon hasta en una proporción que no sea superior al 100% del incremento que haya tenido el índice de precios al consumidor en el año calendario inmediatamente anterior a aquel en que deba efectuarse el reajuste del canon, siempre y cuando el nuevo canon no exceda lo previsto en el artículo 18 de la presente ley. El Muy bien. arrendador que... ¿El otro inciso lo leo o no? Tranquila, porque después nosotros nos vamos a detener en este punto, pero ya van entendiendo. Estamos viendo el soporte material de la obligación del arrendatario, un precio que puede ser en dinero, puede ser en frutos naturales, hay una discusión, cómo se determina libremente por las partes, como en la compraventa, pero paren, que hay excepciones. En el arrendamiento de inmuebles urbanos destinados a vivienda no puede superar el 1%. ¿De qué? Del avalúo comercial del bien. ¿Qué es avalúo comercial? El doble del avalúo catastral. Oiga, ¿y en los aumentos yo sí puedo coger y aumentar lo que me dé la gana? No. No se puede. Ahí usted no puede aumentar, sino hasta en un 100% del incremento que ha tenido el índice de precios al consumidor en el año calendario inmediatamente anterior. Además, usted tiene que mirar, si usted ahora en septiembre va a aumentar el canon, mire para el 31 de diciembre del año 2020. Mire para el 31 de diciembre y pregúntele al DANE, oiga, en el año calendario inmediatamente anterior al 2021, ¿en cuánto se incrementó el índice de precios al consumidor? En el 2.5, en el 3, en el 3.5. Entonces ya usted puede aumentar 25.000 o 30.000 o 35.000 pesos ese canon de arrendamiento, no más. Eso para inmuebles urbanos destinados a vivienda. ¿Qué pasa con los locales comerciales? Señores, en los locales comerciales hay libertad absoluta. El legislador no quiso establecer allí topes. No quiso establecer topes. Hay quienes han querido que el gobierno intervenga a eso, porque claro, mientras más caro le cobren el arrendamiento en el Tesoro o en San Diego o en Premium Plaza o en Unicentro a un consumidor, a un arrendatario, más caro le cobra el arrendatario los tenis o la ropa o el mercado al consumidor. Sí, ese es un punto, pues. Sin embargo, el legislador colombiano ha dicho, no, ya los locales comerciales soportan un castigo muy duro, que ese tener que aguantar allá un arrendatario, pues sacar a un arrendatario de un local comercial es muy difícil. Eso solamente por ciertas causas, con un proceso muy sofisticado, eso no es tan sencillo. Entonces ya es suficiente con la cruz que tienen que soportar
con la propiedad comercial y teniendo que aguantar a un arrendatario allí, como para también castigarlo con el canon, de manera que hay libertad absoluta. Entonces ese es un juego, eso es un juego de oferta y demanda. A más centros comerciales, más locales. A más locales, más oferta. A más oferta, más posibilidades de escoger. Entonces ese es un juego. Yo no le doy sino tanto. Y ya las partes, en esa libre expresión de la voluntad, acuerdan un canon. Hay cánones que son carísimos, pues uno se va de para atrás por una burbuja en el centro comercial El Tesoro, inclusive en El Hueco, en cualquier parte, eso vale un ojo la cara. ¿Cómo hacen para pagar un local de esos, pues, hombre, vendiendo jugos o vendiendo mangos o vendiendo medias o vendiendo CDs o unas tapas que le ponen a los celulares? No, ese es el mundo del comercio. Entonces, ahí hay libertad, y hay libertad por eso de esa cruz tan pesada que cargan los locales comerciales de tener que aguantar allí un establecimiento de comercio y tener que sacrificarse tanto por eso. ¿Y qué pasa con los aumentos? ¿Qué pasa con los aumentos? Uno podría decir, arrendador, vea, ese tipo tiene derecho a que usted le vuelva a arrendar, porque él tiene una cosa que se llama la propiedad comercial y tiene derecho, usted está obligado a volverle a arrendar. Entonces haga una cosa, pídale un aumento bien elevado, bien miedoso, para que él no sea capaz de pagarlo y se vaya. Usted le está cayendo muy gordo a ese arrendatario o está cansado de ese arrendatario o cualquier cosa. Listo, dígale el 31 de diciembre, buen hombre. Usted tiene derecho al aumento, a la renovación del contrato, pero si es guapo, págueme este canon y se lo aumento en un 100% o en un 120%. Esa es una propuesta que puede hacer el arrendador y el legislador no lo va a castigar ni le va a decir eso es pecado o usted es un bandido, no le va a decir nada. Pero también le va a decir al arrendatario, usted puede discrepar, porque yo no voy a admitir que ese sea un mecanismo para sacarlo a usted. Usted puede coger y decirle, no estoy de acuerdo con ese aumento tan caro. Tratemos de ponernos de acuerdo y ofrézcale usted un peso de aumento. Así como él le pidió el 200% de aumento, diga que usted no le ofrece sino el 1%. Eso no es pecado, ni nadie se va a enojar aquí con usted. La ley de la oferta y la demanda. Muy bien. Y si no se ponen de acuerdo y eso se va pues en un forcejeo. No, yo no le subo a subir sino 10.000 y el otro dice, no, si no me aumenta 2 millones no puede seguir allí y eso vuelve una pelea. La solución la trae el artículo 519 del Código de Comercio. Si ustedes dos no están de acuerdo, le entregan eso a un juez, que un juez con ayuda de peritos dice cuánto vale el local. Leamos el artículo 519, por favor. Alguien que lo lea. 519 del Código de Comercio. Miren ustedes, es una forma sana, equilibrada. Hombre, listo, sométanse al juego de oferta y demanda, jueguenle ustedes a ver, el uno va a pedir un dineral, el otro va a ofrecer muy poquito. Yo no les voy a imponer ni que índices de precios al consumidor ni nada. Otra cosa es que ustedes lo hayan dicho en el contrato, porque uno sí puede decir en el contrato, listo, este contrato va a durar 5 años, pero por cada año de duración el canon se aumenta conforme al IPC. Eso sí lo puedo decir yo, pero si no se dijo nada, eso empieza un juego de oferta y demanda. El uno pide un dineral, el otro ofrece muy poquito. Y eso con seguridad que va a dar lugar a un pleito. ¿Cómo se resuelve ese pleito? Artículo 519 del Código de Comercio. Leámoslo, por favor. Las diferencias que ocurren entre las partes en el momento de la renovación del contrato de arrendamiento se decidirán por el procedimiento verbal, con intervención de peritos. Ahí lo tienen ustedes. Entonces el juez tampoco es lo que él quiera, con intervención de peritos. Ya ustedes saben que hoy por hoy el Código General del Proceso no es el juez el que nombra el perito. Ya ustedes saben que la persona interesada en la prueba pericial entrega un peritalgo con la demanda. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Llama a una persona de la lonja de propiedad raíz y dice, hombre, vea, yo estimo que ese señor está pagando muy poquito por ese local. Ese local pasaron una autopista por el lado, hicieron un centro comercial bellísimo. Ese local todos los vecinos están cobrando un dineral y yo estoy cobrando una migaja. Entonces hágame el favor y me avalúa y me dice cuánto vale ese arrendamiento. Y coge ese señor y con todas las tablas y con toda la técnica y dice que él es un miembro de la lonja de propiedad raíz y que ese canon ya no vale 2,5 millones de pesos y no 5 millones de pesos. Yo le llevo eso al juez y el juez le dice al arrendatario, va lo que dijo un perito, ¿usted qué tiene por decir? Y él dice que ese perito está equivocado, va el peritargo mío lo que dice, el local no vale no 3 millones de pesos, lo que yo le estoy ofreciendo, y ya el juez decide con base en ese par de peritas. Entonces, ahí hay equilibrio. Pero entonces entendamos,
En materia de locales comerciales, sí hay una libertad absoluta para estipular el canon y hay una libertad relativa para estipular el aumento. ¿Por qué relativa? Pues porque se relaciona con ese juego que hay entre demandante y demandado. Y si ellos no son capaces, es el juez con ayuda de peritos los que van a establecer cuánto vale ese canon. El que va a establecer cuánto vale ese canon. Muy bien. ¿Qué pasa en inmuebles urbanos? No destinados a vivienda, pero que tampoco son ocupados por un establecimiento de comercio, dígase una oficina, dígase un consultorio, dígase una celda de un parqueadero, dígase una de esas casas que la Universidad Pontificia Bolivariana tiene por ahí a los lados, para un consultorio jurídico, para lo que ustedes quieran, para un laboratorio. Dígase la casa cural de la iglesia que está enseguida de la Metropolitana, donde le venden a ustedes sufragios y cosas de esas. Dígase una casa que tiene una cosa que se llama la casita de Nicolás para llevar durante el día a los niños que van a tomar en adopción. Dígase una casa que alquila el éxito para madres, cabezas de familia, para que allí estén los niños. Cualquier cosa de esas. Miren que eso no está destinado a vivienda ni ocupa por un establecimiento de comercio. ¿Qué pasa con eso? Pues que quedó un reducto por allá, un decreto, el decreto 2221 del 83. Y ese decreto 2221 del 83 pues se constituye en norma especial para estas oficinas, para estos parqueaderos, para estos consultorios, para la casita de Nicolás y para las casas que tiene la Bolivariana, etcétera, etcétera. Esa es una normita por allá residual, pero que la tenemos que tener en cuenta. Y esa normita establecía o establece un límite en el canon de arrendamiento. Es una de las muy poquitas cosas que tiene ese decreto y he decidido que vamos a salir ya, en el camino vamos a salir de él. Que no se justifica pues entregarle una clase entera, no, en el camino lo vamos viendo. Ese decreto dice que en esos inmuebles el canon de arrendamiento no puede superar el 1.5. Miren que en inmuebles urbanos destinados a vivienda es el 1. Aquí es el 1.5 del avalúo catastral. En inmuebles destinados a vivienda urbana, en los inmuebles urbanos destinados a vivienda era el 1% del avalúo comercial y el avalúo comercial era el doble del catastral. Aquí, en un parqueadero, en una oficina, en un consultorio es el 1.5 del avalúo catastral, 1.5 del avalúo catastral. Vamos a mirar ese decreto 2221 del 83 para que vean la forma en que lo dice. Aquí está, decreto 2221 del 83, por el cual se dictan normas sobre control de arrendamientos de bienes inmuebles ubicados en áreas urbanas. Ahí lo tienen ustedes, pues. Entonces, primero, a partir de la vigencia del presente, ¿lo están viendo, muchachos? Sí, profe. Muy bien. A partir de la vigencia del presente decreto, los porcentajes a que se refiere el artículo primero del decreto 3817 del 82, que era el inmediatamente anterior, para establecer el precio mensual de arrendamiento permitido son los siguientes. Esto rojo está derogado. ¿Por qué? Porque se refería a inmuebles ubicados en áreas urbanas y destinados total o parcialmente a vivienda, pero ya ustedes saben que esto está pues derogado. Por eso está con ese color vermellón allí, que ya no tiene nada. Entonces, B. En contratos de arrendamiento escritos o verbales que se celebren respecto de inmuebles ubicados en áreas urbanas destinados a fines distintos de vivienda y que no estén regulados por el Código de Comercio hasta el 1.5 del avalúo catastral del inmueble arrendado. Parágrafo. Los porcentajes previstos en este artículo se calcularán proporcionalmente sobre el área arrendada si el contrato de arrendamiento no se refiere a la totalidad del inmueble evaluado catastralmente. Muy bien. Allí entonces también hay una limitación. Pero de una vez les quiero decir que esa norma general que nos dice que no podemos superar el 1.5 del avalúo catastral, hoy ya no es lo general, es lo excepcional. Ya no es lo general, es lo excepcional. ¿Por qué? Porque resulta que más adelante la norma dice ese 1.5%, esa obligación de no exceder el 1.5, no tiene
cabida cuando el inmueble tiene un avalúo catastral superior a 5 millones de pesos. En esa época 5 millones de pesos era un dineral. Entonces el legislador que decía, hombre, el que es capaz de pagar impuestos por un avalúo de 5 millones de pesos en esa época que era un dineral, lo voy a dejar que libremente estipule su canon. Le voy a premiar ese pago de impuestos tan elevados con la posibilidad de cobrar un canon muy elevado. Pero resulta que 5 millones de pesos de 1983 hoy en día son nada. Entonces, ¿qué pasa en el 2021? Que casi todos los inmuebles urbanos no destinados a vivienda, ni ocupados por un establecimiento de comercio, dígase una oficina, un consultorio o una celda en un parqueadero, tienen un avalúo superior a 5 millones de pesos. Al tener un avalúo superior a 5 millones de pesos, tienen libertad para eso. Tienen libertad para estipular el canon. De manera que esto hay que mirarlo con pinzas, hay que mirarlo con cuidado. ¿Qué estamos diciendo? El canon se establece como en la compraventa, como el precio de la compraventa. ¿Qué nos dice la compraventa? Libremente. Pero uno llega a Colombia, aterriza y dice, no, pero pare. Ya eso está morigerado por unos reglamentos especiales. La ley de vivienda urbana nos dice que yo no puedo superar el 1% del avalúo comercial. En inmuebles urbanos no destinados a vivienda ni cobijados por el Código de Comercio, como son los parqueaderos, las oficinas, los consultorios, etcétera, es el 1.5% del avalúo catastral. Entonces uno diría, bueno, listo, tampoco hay libertad para ello, pero tranquilo que la libertad se la otorgó el paso del tiempo. ¿Por qué? Porque para la época la norma decía que si el bien tenía un avalúo superior a 5 millones de pesos, usted sí tenía libertad. Y hoy cualquier inmueble vale más de 5 millones de pesos catastralmente. De manera que hoy hay libertad. Es muy relativa en toda la limitación. Pero yo les tengo que decir que esa norma existe, que está vigente, que cualquier día cae en cuenta el legislador y dice, donde diga 5 millones de pesos, entiéndase tantos salarios mínimos legales mensuales, y vuelve y revive esta limitación. No sé por qué no ha caído en cuenta. Es simplemente cuestión de actualizar eso y lo que eran 5 millones de pesos, convertirlo hoy en salarios mínimos legales mensuales. Simplemente, pues, ¿a cuánto equivalen 5 millones de pesos de 1983 hoy en salarios mínimos? Y pues, si el salario mínimo en 1983 estaba en 70.000 pesos, pues entonces hoy son tantos salarios mínimos. No sé si me estoy dando a entender en eso. Eso en cualquier momento lo pueden actualizar. Por eso yo les tengo que dar cara en cuanto a ustedes que eso existe. Pero además, hombre, habrá lugares donde todavía hay inmuebles urbanos no destinados a vivienda ni cobijados por el Código de Comercio que tengan un avalúo inferior a 5 millones de pesos. Poblaciones pequeñas, parqueaderos pequeños, parqueaderos en edificios que ya están devaluados económicamente, consultorios pequeños en una ciudad pequeña, oficinas en una ciudad pequeña. Hay ciudades pequeñas, señores, es que nosotros no podemos creer que todo es Bogotá, Cali, Medellín. Entonces, pues, puede suceder que en una ciudad pequeña, un parqueadero, una oficina, un consultorio, tenga un avalúo inferior a 5 millones de pesos. Allí no hay libertad absoluta, es el 1.5% del avalúo catastral, no comercial, catastral. Voy a volver a mostrar la norma. Allí lo tiene. En contratos de arrendamiento escritos o verbales que se celebren respecto de inmuebles ubicados en áreas urbanas destinados a fines distintos de vivienda y que no estén regulados por el Código de Comercio, hasta el 1.5 del avalúo catastral del inmueble arrendado. ¿Pero qué nos dice la norma siguiente? El artículo 2 del decreto 3817 del 82 quedará así. Artículo 2. Lo dispuesto en el artículo anterior no se aplicará en los siguientes casos. En los contratos que versen sobre inmuebles. En los contratos que versen sobre inmuebles cuyo avalúo catastral sea superior a 5 millones de pesos. Ah, doctor, entonces si el bien tiene un avalúo catastral superior a 5 millones de pesos, ¿sí tengo libertad? Sí, tiene libertad. Ah, no, entonces qué bueno, me escapé porque el mío tiene un valor, sí, claro, el suyo y muchísimos. En las grandes ciudades, con seguridad que una cosa de estas vale más de 5 millones de pesos catastralmente. Pero eso no es todo el país.
O a lo mejor hay una ciudad grande donde el catastro no está actualizado y hay bienes que de esos que valen menos de 5 millones de pesos, no tienen libertad absoluta. Muy bien, yo creo que en esta forma podemos chulear una buena parte de este decreto 2221 del 83. Esa es una de las partes a que se refiere ese decreto. Señores, son las 9:55. ¿Qué más podemos decir? Que el precio puede ser fijado por un tercero. Sí, claro, es muy frecuente que las partes digan, hombre, yo no sé cuánto vale eso. ¿Por qué no le decimos a fulano que él sabe de eso y le ponga el precio? Y yo me estoy al precio que él diga. Listo, me confío en él, es amigo de los dos, no hay problema. Bueno, entonces el precio no está determinado, pero es determinable. Recuerdan que dijimos que el objeto puede no estar determinado con tal de que se fije un parámetro para determinarlo. Ahí establece el juez eso, el legislador, perdón. El precio puede ser el que diga un tercero. ¿Qué pasa si el tercero se muere o dice, no, yo no quiero, yo no me meto con eso, los dos son amigos y yo, no. Fulano de tal sabe de eso, a mí no me molesten con eso, perfectamente puede pasar. Como no hay contrato, que no hay precio. También dice la norma, el precio no se le puede dejar a una de las partes, pero entendamos, no es que una de las partes no pueda decir, va, no, si le gusta bien y no vaya, se puede, son 5 millones de pesos, el otro verá si adhiere o no. Lo que la norma quiere decir es que yo no puedo coger y decir, hombre, le arriendo esa casa por lo que me pida. Ya, yo me meto allá, no me voy a sacar de ahí. Y dígame cuánto le debo que yo le mando el cheque. Eso sí no se puede, pues, porque entonces se va este señor a vivir allá, llega este otro y listo, y le manda pues una cuenta escandalosa. Eso es lo que no se puede. O una persona muriéndose de hambre y le dice, me vea, métase allá, yo le arriendo eso, de lo que usted me quiera dar, lo que usted me quiera dar. Eso es lo que el legislador dice que no se puede. Pero que el uno le diga, 5 millones de pesos si le gusta bien y no lo alquile, listo, usted lo puede hacer. Pero es que allí simplemente es que la oferta nació de una de la parte y el otro dice si le gusta o no. Pero lo que la norma está diciendo es que una parte unilateralmente y de manera descarada y de manera arbitraria no puede ser él el que unilateralmente fija el precio. Deme lo que quiera, ¿no? Hombre, le pago lo que quiera, ¿no? Eso no se puede. Volvamos a leer el artículo 1865 del Código Civil. ¿1865, cierto, profe? Sí, señora. Código Civil. Podrá asimismo dejarse el precio al arbitrio de un tercero y si el tercero no lo determinare, podrá hacerlo por el cualquiera otra persona en que se convinieren los contratantes. En Por el caso de no cualquiera, no, hombre, convenirse. por el cualquiera. Ah, es que Es está que no es mal lo acá mi mismo, código, no es profe. lo mismo, no es lo mismo un cualquiera que cualquiera. Entonces, Es que hay un él metido en mi código, profe. claro, no, es que ese él es un demostrativo, ¿cierto? Que tiene una tilde. Sí. Entonces dice, podrá hacerlo por Ah, él cualquiera. Se le cualquiera. puede dar el precio a un Ajá. tercero. Podrá hacerlo por un Ok. tercero cualquiera. Pero usted dice, podrá hacerlo el cualquiera. Entonces eso de largo le quita como, vuelva a arrancar. Eh, podrá asimismo dejarse el precio al arbitrio de un tercero y si el tercero no lo determinara, podrá hacerlo por él, cualquiera otra persona en que se convinieran los contratantes. En caso de no convenirse, no habrá venta. No podrá dejarse el precio al arbitrio de uno de los contratantes. Muy bien, Isabel, usted ya está lista pues para ser locutora de la BBC. Hombre, muchísimas gracias. Yo creo que así podemos terminar el objeto respecto del precio, el soporte material de la obligación del arrendatario. Farah, tiene una pregunta. Sí, profe, pero es respecto a lo del comunicado que acaba de mandar la universidad de la ¿Qué dice? alternancia el 2 de agosto. ¿Qué dice? Entonces, para saber si su clase también sería así. Pues dice que ya la alternancia se inicia desde el 2 de agosto y mandaron la lista con los salones respectivos de cada clase. ¿Y Alfredo Tamayo está ahí? Sí, señor. Sí, señor. Ay, hombre, yo sí quisiera. Yo la verdad es que a mí pues toda esta además el par de inyecciones duelen mucho, entonces ¿cómo no las vamos a aprovechar? Señores, yo no les tengo miedo a ustedes y yo estoy doblemente vacunado, yo quiero que nos veamos. Los que quieran ir, hagamos una cosa, no nos veamos este lunes que ya está encima. ¿Por qué no nos vemos el próximo jueves? ¿Les parece? Perdón, el Sí, viernes. profe, el viernes.
Sí, este lunes ya está muy encima. Pero nos podemos... Igual también, pues entendí en el comunicado que iba a ser como opcional, porque igual la clase también se tiene que transmitir como por el momento también virtual. Ajá. Sí. Yo creo que la universidad, pues ni menos que esas cámaras o esas cosas están... Sí, lo adecuado. Listo. Listo, entonces, como nos cogen como muy con la ropa en la mano, dejémoslo para el próximo viernes, ¿les parece? Y el martes, el lunes estamos hablando. Yo preciso más cosas hoy. Listo, profe, perfecto. ¿Les parece bien? Listo, profe. Bueno. Sí, profe, todo bien. Hombre, hace mucha falta la cafetería y hay que ir a ver por allá el bulevar a ver que el negocio de esos quedó en pie y la cafetería y hay que empezar a mover la universidad, señores. Bueno, me alegra mucho verlos. Buen fin de semana. Espero que esta perorata, pues, y todo este montón de reglamentos del arrendamiento les sean útiles. Pórtense bien. Un abrazo a todos. Gracias, profe. Hasta Gracias, luego. profe. Hasta luego. Gracias, Hasta luego. profe. Chao, suerte. Adiós.